Exclusivo programa La Noche y Noticias RCN. Sí, nos encontramos aquí en La Habana hace 6 años para iniciar esto, que algunos creyeron que era cosa de 3 meses, ahora que ya la comida está casi lista para llevarla a la mesa, no podemos darnos el lujo de desperdiciarla. Rodrigo Granda habla del crucial momento que afronta el proceso de paz con el gobierno colombiano. Usted utiliza la palabra escuchar únicamente. ¿Las FARC van a renegociar o no van a renegociar? Es que ahí renegociar, ¿qué se puede hacer? Ahí hay cosas que ya están hasta donde podía darse, ¿cierto? Y lo que pueda ser mejorado, la FARC está dispuesta, pero a partir de cero. Hombre, yo no creo que el país aguante otros 6 años renegociando cosas que se sabe que de ahí no puede pasar. El negociador de las FARC arremete contra el resultado del denominado plebiscito por la paz y descarta un encuentro directo con los sectores políticos que promovieron la opción del no. El gobierno colombiano y las FARC son quienes componen la mesa de diálogo. Nosotros no vamos a romper esa cuestión de simetría entre el gobierno y nosotros para saciar apetitos de otra gente por el momento. Hoy en el programa La Noche de NTN 24, el canal de las Américas, la completa y reveladora entrevista que en La Habana, Cuba, realizó nuestro subdirector Jefferson Beltrán con Rodrigo Granda, negociador de las FARC, a pocas horas de que inicien las discusiones con el equipo de paz del gobierno sobre las propuestas que están haciendo quienes lideraron la votación del no en el plebiscito. Comienza La Noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. Hace 4 años, un 18 de octubre del año 2012, un 18 de octubre como hoy, fue la primera reunión pública que sostuvieron los delegados de las FARC y del gobierno nacional. Hoy, 4 años después, llega nuevamente la delegación del gobierno colombiano con unas propuestas de ese sector que votó por el no en el plebiscito y que van a ser escuchadas por las FARC aquí en La Habana, Cuba, donde se gestó ese acuerdo de paz que fue firmado el pasado 26 de septiembre. Estoy con Rodrigo Granda, uno de los gestores de ese acuerdo, uno de los integrantes del secretariado de las FARC, también integrante activo de la delegación negociadora de las FARC, con quien vamos a hablar precisamente sobre esas propuestas y sobre el momento político que enfrenta ese acuerdo que busca la paz. Una paz que, según lo ha hecho ese plebiscito, lo buscan la mayoría de los colombianos. Señor Rodrigo Granda, bienvenido al programa La Noche en NTN 24 y a Noticias RCN. Sí, muy buenas noches para ustedes, para toda la teleaudiencia, y estamos dispuestos a conversar sobre estos temas tan importantes para el país. Señor Rodrigo Granda, quiero comenzar hablando con usted en esta entrevista de lo que viene de aquí en adelante. En ese momento los ojos de Colombia están puestos aquí en La Habana, Cuba. En las próximas horas llegará la delegación del gobierno colombiano en cabeza de Humberto de la Calle, jefe de la delegación colombiana, con unas propuestas de ese sector que ganó el plebiscito el pasado 2 de octubre. ¿Qué pueden esperar los colombianos de ese encuentro? Bueno, nosotros, como lo ha dicho el comandante Timochenko, estamos en la mejor disposición de escuchar, de tratar, digamos, las propuestas que signifiquen avances en la cuestión de lo ya pactado. No estamos dispuestos a escuchar sin arrogancia, con la tranquilidad, pero también muy claros de que aquí se ha trabajado durante algo más de 6 años en unos acuerdos que, como lo ha dicho el presidente Santos, es lo que se podía lograr teniendo en cuenta la correlación de ambas partes de fuerza en el país. Entonces ha sido un acuerdo que ha sido saludado por la comunidad internacional, ha sido saludado por una gran parte del pueblo colombiano. Desafortunadamente, digamos, campañas difamatorias, la cuestión de la mala fe, la distorsión, grupos de intereses económicos muy poderosos lograron tergiversar frente a un sector, digamos, que no ha tenido la posibilidad de leer, de estudiar pacientemente estos acuerdos, y logran entonces torcer lo que hubiera podido ser la culminación muy brillante de uno de los acuerdos más benéficos para cualquier pueblo en cualquier área
en el mundo entero. ¿Esto quiere decir, señor Granda, que ustedes en este momento no van a renegociar ese acuerdo? Usted utiliza la palabra escuchar únicamente. ¿Las FARC van a renegociar o no van a renegociar? Es que ahí renegociar, ¿qué se puede hacer? Ahí hay cosas que ya están hasta donde podía darse, ¿cierto? Y lo que pueda ser mejorado, la FARC está dispuesta, pero a partir de cero. Hombre, yo no creo que el país aguante otros 6 años renegociando cosas que se sabe que de ahí no puede pasarse. Hay unos límites para el Estado colombiano y otros límites para la insurgencia y otros límites para la comunidad internacional que han sido respetados en estos acuerdos. Es decir, si usted ve y pacientemente lee estos acuerdos, se va a dar cuenta de que lo que hay que mejorar es unas cosas mínimas para poder, digamos, entrar a la implementación, que es lo que ahora falta. Desde el punto de vista jurídico, estos acuerdos existen, están ahí firmados por las partes, el mundo entero lo vio, exponiendo ahí la cuestión de la firma. Granda, ¿usted no cree que de alguna manera es minimizar ese resultado que tuvo el plebiscito, asegurar que más de 6,5 millones de colombianos fueron engañados? Hombre, yo no estoy minimizando, estamos reconociendo un hecho de que sí, que se ganó, y se ganó por un estrecho margen. Pero es que además él no viene con unos factores que es necesario que el país conozca. Por ejemplo, se dijo que los acuerdos de La Habana están transversalizados con la ideología de género. Esto es tremenda infamia, calumnia y mentira. Ahí lo puede esculcar cualquier colombiano, independientemente de su credo, para que esté seguro de que ahí no hay absolutamente nada de este tema. Eso, cuando se le dice a un campesino, a los barrios, digamos, en las ciudades de gente que todavía no está muy politizada, navegando sobre la ignorancia de un pueblo, y se le dice, no, es que las FARC les va a quitar la familia, le va a entregar los hijos a los gays o a homosexuales. Hombre, en un país como Colombia, donde era absolutamente casi que la peor ofensa para la familia era tener un homosexual o una lesbiana. Entonces eso golpeó muy duro. Y hay 1.500.000 católicos que votaron, o cristianos mejor, que votaron por el no en esa creencia. Cuando a usted le dicen, por ejemplo, que Colombia fue entregada al castrochavismo, ¿sí? Y usted sin razonar, simplemente por la situación de que asimila la situación que le planteó alguien, digamos en una forma malintencionada, ¿sí? Y además, digamos que ya se conoce que ellos mismos, es que yo no lo estoy inventando aquí frente a los televidentes, es que lo está reconociendo el señor Juan Carlos Vélez. Nosotros le mentimos al país. Por eso ahora esas afirmaciones del doctor Vélez la toma la Fiscalía para averiguar. Eso es un fraude electoral. Entonces, ganar así por un margen de 53.000 votos, ¿crees tú que eso da para entonces reversar los acuerdos trabajados en común acuerdo aquí en La Habana? Esta semana será clave para el proceso de paz con las FARC. Son días en los que se conocerán las respuestas de los negociadores de esta guerrilla frente a las propuestas de sectores que promovieron el no en el plebiscito. Esta semana viajan los negociadores del gobierno para llevar todas estas propuestas a los negociadores de las FARC, quienes ya declararon su disposición a escuchar y a entender las distintas preocupaciones. Dicho documento, que fue presentado por el Centro Democrático, tiene un total de 26 puntos, en los cuales exponen los posibles cambios que desde esta colectividad se plantean para implementar en el acuerdo final con las FARC. Que la victoria del no, que defendemos sin vacilaciones, evitó que hoy nuestra Constitución estuviera sustituida por las 297 páginas acordadas entre el gobierno y la FARC. Entre los principales puntos se encuentra eliminar la denominada Jurisdicción Especial para la Paz, que sería reemplazada por un sistema de justicia transicional incluido en la justicia ordinaria. Asimismo, esta colectividad propone que los guerrilleros rasos que no estén involucrados en delitos de lesa humanidad sean cobijados por una amnistía. Que haya protección a la FARC,
a lo que han reiterado ellos de su buena fe de construir la paz y protección a los valores democráticos. En cuanto a aquellos que hayan cometido delitos de lesa humanidad, señala que si hay reconocimiento de la responsabilidad, deberán pagar entre 5 y 8 años de privación efectiva de la libertad, así sea en granjas agrícolas. Dediquémonos a esto de tiempo completo, de manera exclusiva, para que vayamos repasando capítulo por capítulo y ojalá en unas 2 semanas máximo esté ya definido ese nuevo acuerdo. Por su parte, el expresidente Andrés Pastrana propuso que los jueces que hagan parte de la denominada justicia transicional sean colombianos, también que lo acordado no se incorpore al bloque de constitucionalidad. Entre la baraja de propuestas también aparecen algunas del exprocurador Alejandro Ordóñez, quien expresa su preocupación por la denominada ideología de género que, según él, se encuentra implícito en los acuerdos. Acordamos que el gobierno elaborará un documento para purgar, si se me permite la expresión, purgar de la ideología de género los acuerdos de La Habana. Finalmente, las víctimas solicitaron al gobierno que las FARC entreguen de manera inmediata a los secuestrados, a los menores reclutados y las coordenadas de quienes hayan sido desaparecidos en el marco del conflicto armado. Fernanda, hay unos puntos en específico que serán presentados por el señor Humberto de la Calle, que finalmente pues es el representante del gobierno, el jefe de la delegación del gobierno colombiano para este nuevo momento, llamémoslo así, de las negociaciones. Quisiera conocer cuál va a ser la posición, por ejemplo, de las FARC frente a esas peticiones que están haciendo sus sectores que defendieron el no en ese plebiscito. Por ejemplo, en el tema en el que ellos plantean que responsables de delitos de lesa humanidad deben pagar entre 5 y 8 años de penas efectivas de prisión en granjas agrícolas. ¿Ustedes qué opinan de esto? Es que mire, ahí es donde está la infamia de estas cosas. Nadie ha dicho, ni siquiera la FARC, que la gente que esté inmersa en cuestiones de lesa humanidad o crímenes de guerra, que van a caer en la impunidad. ¿De dónde se inventaron eso? ¿De dónde? No, es que ya es una cosa. Nosotros decimos, hay unos estándares que se cumplen ahí. Tenemos que llevar el capricho de una persona a decir, no, es que tienen que ir a una granja agrícola, cuando hay una justicia que se llama restaurativa, que es lo que se está imponiendo en el mundo moderno, en todas las latitudes. Y hay unas fórmulas que están ahí en la Justicia Especial para la Paz. Entonces, si eso es así, tanto para la cuestión de los integrantes de las FARC, como para los integrantes de la fuerza pública, como para otros actores que estuvieron inmersos dentro del conflicto colombiano, eso vale para todos en iguales de condiciones. ¿Y lo analizarían en esa perspectiva, por ejemplo? Que para todos, digamos, tuvieran ese mismo tipo de penas, pagaran en esas granjas agrícolas, siempre y cuando se le apliquen a todos los actores del conflicto. Es que nosotros no hemos hablado de granjas agrícolas, porque tiene que ser... La propuesta que trae no, pero por eso, no. pero ¿y por qué la tenemos que aceptar? Dime, ¿por qué tenemos que aceptar si tenemos una cosa mucho más válida? Si nosotros decimos, puede haber restauración en las áreas donde las comunidades han sido afectadas, y entonces va incluso mucho más allá, va mucho más allá. Por lo menos la construcción de puentes, de carretera, de trabajo con la comunidad, la construcción de hospitales, la atención de la gente. En cuanto a lo de la elegibilidad política, digamos que subrayo un poco estas propuestas porque son las que le va a presentar a usted Humberto de la Calle en las próximas horas, que son las propuestas que le presentaron esos sectores del no al gobierno nacional en días pasados. ¿Ustedes estarían dispuestos a renunciar a la elegibilidad política, o por lo menos aquellos que tienen delitos de lesa humanidad, para garantizar que de pronto los guerrilleros de base sí puedan participar en política? Miren, en las FARC, nosotros tenemos una dirección colectiva. Sí, no hay caudillos, no hay príncipes, no hay reyes. Y un guerrillero de base tiene los mismos derechos y tienen los mismos deberes que cualquiera de nosotros. Lo que va es que a nosotros nos eligen ellos, nos dicen, vea, usted vaya y nos representa ya durante el tiempo que dure de una a la otra conferencia. Pero a mí mañana la dirección o los guerrilleros se reúnen y dicen, mire, allá Ricardo no nos representa, y eso sí, todas las charreteras caen allá al suelo, sonando como cuando caen las tapas
en las ollas de la cocina al suelo, siendo lo mismo nos ocurre aquí. Entonces, lo que ocurre es que ahí no podemos, en ese sentido, considerar que un movimiento que es eminentemente político y que tiene un formato armado, ¿sí?, pero que su origen es político, se le niegue un derecho que todos tenemos a hacerlo, a hacer la política. Para eso dejamos las armas, hacemos dejación de las armas, para incursionar. A nosotros nos sacaron a tiros del trabajo legal, abierto, con las comunidades, en los barrios, en las universidades. Le cuento, y no es por sacar pecho, yo fui con otros camaradas fundador de la Unión Patriótica. Hicimos toda la campaña del año 86 con Pardo Leal. A nosotros nos sacaron a tiro limpio del accionar político abierto y legal. Ahora decimos, esas compuertas hay que abrirlas. Y por ahí vamos nosotros a acceder a trabajo político abierto. Y creemos que ese derecho lo tenemos. Pero tiene que ser con la dirección del movimiento, lo que hay ahora, y con la base guerrillera y con otros sectores muy amplios de la población que vamos a incursionar en la política. Lo que es cierto, señor Granda, es que hay un nuevo momento político en el país, y de acuerdo con lo que usted me está respondiendo, yo veo que las propuestas que están haciendo los sectores del no, que ganaron ese plebiscito, pues no van a tener ningún eco aquí en La Habana. ¿Qué le espera entonces a este proceso? No, pero esa es la forma que tú entiendes, pues con todo respeto. Estoy planteando dos propuestas, y usted me dice que son completamente inviables. No, yo lo estoy diciendo y me reafirmo que nosotros no vamos a partir de cero. Eso pero sí, frente que a se dos olvide. propuestas que son la base... frente a eso nosotros aquí vamos a escuchar. ¿Sí? Vemos hasta dónde está y en qué forma, pero lo que no podemos decirle, no, es que ya, porque plantearon así, entonces vamos a reversar todo. Tampoco, porque es que, ¿cuál es la situación? La situación es que el país no analiza a veces en profundidad lo que se quiere. El tema más grave para los sectores, digamos, económicamente pudientes, está en el de la tierra, que no quieren que se toque. En Colombia no se ha hecho nunca una reforma agraria. La que se hace es una reforma agraria que trata de ser integral. Pero fíjese que, por ejemplo, nosotros pedíamos 20 millones de hectáreas de tierra para repartirle gratuitamente al campesino en Colombia, de un total de 114 millones de hectáreas que tiene el país. Y usted sabe que los latifundistas, fundamentalmente los ganaderos y los de la palma africana y de cultivos industriales, tienen 40 millones de hectáreas en su poder. Esto es un exabrupto, cuando para la producción de alimentos solamente se encuentran 6,5 millones de hectáreas en el mejor momento de la siembra en Colombia. Entonces, ellos, aquí en los acuerdos, ¿qué llegamos? 3 millones de hectáreas, imagine usted, ¿qué son 3 millones de hectáreas? Eso es una porción ridícula para un 32% de campesinos en Colombia que no tienen tierra o tienen tierra muy pequeña. ¿Qué decimos nosotros? Mire usted la infamia también ahí. Ellos, los de no, dicen, no, es que las FARC está en contra de la propiedad privada. Y nosotros estamos diciendo, mire, de ahí, de esos 3 millones, agreguémosle 7 millones para un total de 10 millones de hectáreas de terreno. Que lo que se va a hacer es formalizarla, entregarle el título de propiedad al campesino. Y cuando usted entrega un título de propiedad al campesino, está en contra de la propiedad privada.